gerente de Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible del PNUD en Panamá, honorables señores del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología Indicasat, distinguidos representantes de las oficinas gubernamentales, estimados colegas del equipo de PNUD Panamá, representantes de las comunidades, especialmente de la provincia de Chiriquí, señoras y señores. Le damos la más cordial bienvenida a la reunión de presentación del proyecto aprovechando el potencial de los microbios nativos en el sector agrícola de conformidad con el protocolo de Nagoya para los productoras y productores de café. Es un honor acompañarles el día de hoy. Para dar inicio, tendremos unas palabras de apertura, donde comenzaremos con la participación de Shirley Bindel del Ministerio de Ambiente. Tienes la palabra, Shirley. Bienvenida. Gracias, Larisa. Perdón a todos por un poco el retraso. No podía perder la oportunidad de estar aquí en este evento de lanzamiento y bueno, aquí tengo unas palabras preparadas para ustedes. Primero que todo, bueno, buenas tardes a todos y especialmente a la licenciada Jessica Young, oficial de país del Programa Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, representantes de las asociaciones de café especiales de Panamá, Asociación de Productores de Café de Renacimiento, ya que ustedes son, digamos, la pieza clave y los actores clave para que este proyecto se pueda desarrollar. En nombre del Ministerio de Ambiente, les damos la más cordial bienvenida a esta reunión con la cual damos inicio a las actividades del proyecto dentro de su primer año de ejecución. Para dar a conocer los elementos principales del proyecto, como bien lo dijo Larisa, aprovechando el potencial de los microbios nativos en el sector agrícola de conformidad con el protocolo de Nagoya. El día de hoy vamos a brindarles información y promover su involucramiento, solicitar su apoyo y colaboración. Ustedes son considerados, como lo mencioné al principio, los actores clave que van a potencialmente beneficiarios y socios de los componentes y actividades de este proyecto. El proyecto fue aprobado en junio del 2020 a través del Fondo Mundial para el Medio Ambiente y viene a dar continuidad a todos los esfuerzos de preparación del país hacia la implementación del protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y distribución de beneficios, el cual se encuentra bajo el Tratado de la Convención sobre la Diversidad Biológica. El proyecto se basa en apoyar la investigación, la investigación científica sobre los recursos genéticos nacionales que viene realizando ya Indicasat para darle inclusive un mayor valor a la biodiversidad, aumentar la conciencia sobre la importancia de la conservación, particularmente se trata de avanzar en el conocimiento sobre el potencial de microorganismos para ayudar en control biológico de enfermedades de cultivos como el café, y brindar educación ambiental sobre la conservación de la biodiversidad en las comunidades y fincas de las zonas de amortiguamiento de los parques La Amistad y Volcán Barú, que comprenden los distritos de Boquete, Tierras Altas y Renacimientos en la provincia de Chiriquí. En este evento se presentan entes del proyecto, las actividades y resultados esperados del mismo. También se brindará de manera resumida una presentación sobre la normativa nacional, los procedimientos y requisitos de los trámites de permiso científico relacionados con el acceso a recursos genéticos por parte del Ministerio de Ambiente. Y finalmente agradecemos la gentileza a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Ha sido un reto en llevar a cabo las organizaciones de las labores para la ejecución de este proyecto, puesto que todo el contexto ha cambiado de manera drástica debido a la pandemia COVID-19, distinto al momento que se diseñó y se preparó el proyecto, ya que en ningún momento veíamos esta pandemia que iba a estar en el futuro, ¿no? Es por ello que estamos procurando aprovechar el tiempo y realizar las actividades virtuales hasta donde sea posible este año. Con esto termino mis palabras, agradeciéndole a todos los que están aquí, y quiero resaltar un poco, antes de pasar el trabajo que ya se lleva dando en el Ministerio de Ambiente y en Panamá en cuanto al aprovechamiento de los recursos genéticos. Somos uno de los países de la región más avanzados en cuanto a este tema, y eso nos llena de orgullo, siempre con colaboración tanto de PNUD como de otros entes, y creemos que este proyecto, trabajarlo con un gremio tan importante como es el café, le va a dar inclusive un auge mucho mayor al compromiso que tiene Panamá en el uso sostenible de la biodiversidad, cumpliendo con todos los protocolos y con que van a mencionar más adelante, pero creo que este tipo de proyectos y otros de uso de los recursos de manera sostenible y de buscar
en la biodiversidad que tenemos en Panamá, diferentes soluciones para la parte social y económica. Le da a Panamá un auge de que realmente se vea lo que tiene el país en cuanto a la naturaleza, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y les paso ya la palabra. Agradecemos a la directora de Áreas Protegidas por sus palabras. En este momento les dejo con Jessica Young del PNUD, quien se dirigirá a todos. Adelante, Jessica. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Especialmente Shirley, directora de Áreas Protegidas y Biodiversidad del Ministerio de Ambiente, y Darío Luque, que digamos son como los líderes, los champions dentro del Ministerio de Ambiente para esta iniciativa. Colegas Luis Mejía y Marcelino Gutiérrez del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología, Indicasat AIP, representantes de otras entidades de gobierno aquí presentes, colegas del equipo de PNUD en Panamá, y por supuesto a quienes están aquí representando a las comunidades que son las verdaderas protagonistas y principalmente pues del área de Chiriquí, que es donde se ubican esos bosques, esas plantas y esos hongos con los que se van a trabajar, ¿no? Acabamos de cerrar esta semana uno de los programas que estamos llevando adelante que se llama Ciencia para Todos y Todas. El de este martes tenía como título La solución está en los bosques, las plantas y los hongos si queremos realmente una buena taza de café, y eso se me ha quedado en la cabeza y tenemos que encontrar una forma en la que podamos conectar a través de la comunicación el trabajo tan importante que se hace, no para cumplir exactamente con un compromiso internacional, sino para poder lograr el bienestar de la gente en Panamá y de que Panamá logre realmente mejorar en sus índices de desarrollo sostenible. Panamá es un país realmente pequeño, pero a la vez enorme en biodiversidad. Y entendiendo que el desarrollo de las personas para que mejore su vida depende fundamentalmente de la naturaleza y de ecosistemas sanos, apostamos precisamente a que las soluciones a las problemáticas y a los grandes desafíos se encuentran realmente en la naturaleza, y estas soluciones deben ser verdes e inclusivas. Y es así como desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, desde el PNUD, nos sentimos muy contentos de acompañar a Panamá, que bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente y de Indicasat arrancan a poner en marcha esta iniciativa que conecta ciencia, que conecta agricultura, biodiversidad, desarrollo local, economía verde y por supuesto también hay que decirlo, digamos un poco de felicidad, ¿no? Porque creo que es gratificante poder sentarse a pensar que este trabajo puede realmente acompañar a que haya una mejor cosecha de café, y si eso va acompañado a una mejora en la vida de las personas, pues todavía mejor. Estamos librando una guerra suicida, así dicen nuestros informes en Naciones Unidas contra la naturaleza. Así que esta década del 2021 al 2030 se convierte realmente en la década de acción para trabajar de manera en que las acciones en favor del planeta y no en contra del planeta se pongan en ejecución para avanzar, como decimos, esos índices de desarrollo humano y que los beneficios puedan ser repartidos de manera equitativa entre todas las personas para lograr sociedades de bienestar. Y esto muy en la línea, en efecto, de esos acuerdos multilaterales de medio ambiente, que no es únicamente el de diversidad biológica, sino también la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así que este taller es un punto de arranque importante porque es como a partir de ya, todo lo que se escribió y se diseñó en ese proyecto tiene que empezar a suceder y tenemos que ser capaces de poder concretarlo, y cuentan para ello con el Programa de Naciones Unidas a lo largo de su ejecución, y le deseamos todos los éxitos, tanto al Ministerio de Ambiente como a Indicasat, en lograr esa conexión entre ciencia y microbios, hongos, y cómo mejorar esos procesos productivos para que más personas se beneficien a lo largo de toda esa cadena de valor y de comercialización. Al final, este tipo de iniciativas, como decimos, está tratando de asentar, ¿no? el que tenga un sentido más allá de lo que a veces veníamos acostumbrados a pensar, que protegemos la naturaleza porque ella nos necesita, o con un sentido de contemplación y de felicidad, cuando en verdad somos nosotros los que necesitamos ecosistemas sanos. Así que esto es una prioridad súper importante, y sobre todo también para atacar temas de pobreza y de desigualdad. Y vemos en que la biodiversidad y ecosistemas sanos se convierten en esa llave o esa
herramienta o esos mecanismos que puedan ayudar a una recuperación pronta, que sea verde, que sea inclusiva, después de todo lo que nos ha arrastrado y lo que ha venido a través de la COVID-19, que básicamente nos ha tenido que hacer digamos una reflexión fuerte precisamente de cómo debemos reconducir, desaprender y volver a aprender cómo relacionarnos con nuestro entorno para mejorar la vida de nosotros mismos. Así que, sin más, felicitarles nuevamente, desearles una excelente, no solo jornada, sino que a partir de ahora seguir mostrando ejemplos de que, como bien ha mencionado Shirley, Panamá es un líder en la región y a nivel global en avanzar sus iniciativas desde lo local para lograr esa concreción de que las respuestas verdaderamente están en la naturaleza. Muchas gracias. Agradecemos a la gerente de Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible del PNUD por sus palabras. De esta manera damos por terminada la parte inaugural y continuamos con la agenda, invitando al honorable señor José de Gracia, coordinador de proyectos del PNUD, quien nos dará un resumen del proyecto. Adelante, José. Hola, muy buenos días a todos. Denme un segundo para compartir pantalla. Creo que ya la podemos ver, ¿no? Bueno, el día de hoy les voy a hablar un resumen bastante ejecutivo del proyecto que, como bien decíamos, desde un inicio se diseñó aproximadamente hace 3 años atrás en un panorama totalmente diferente al actual, pero que busca una solución a problemas a través de la naturaleza. Y algo de lo que comentaban la licenciada Shirley, la licenciada Jessica en sus comentarios, era el tema de lo vital que es para Panamá la conservación de la biodiversidad. Y esta semana se descubrió una ranita en el área fronteriza de Darién, que fue tomada la fotografía, parte de la investigación, por un fronterizo, y se le llamó Atelopus fronteriza, y me pareció muy interesante, porque en el corazón aparecen siempre especies nuevas, y uno dice, ojalá se conserve, ojalá se permanezca, pero la realidad es que ese grupo de ranas muchas se han perdido. Y eso es el destino de lo que está ocurriendo con la biodiversidad alrededor del mundo, una pérdida gradual de biodiversidad que también está ocurriendo en Panamá. Entonces, el espíritu de este proyecto es lograr un mecanismo para poder tener beneficios económicos y beneficios de conservación para la biodiversidad. Y ese es el espíritu de lo que es el protocolo de Nagoya. Realmente les pido disculpas por el título del proyecto, lo hemos comentado siempre, un título bastante largo y muchas veces algo complicado, pero lo que busca el proyecto es encontrar el potencial de los microbios, o sea, de los microorganismos, que no todos son malos, hay microorganismos buenos, y Luis Mejías nos va a hablar en un momento de eso, de conformidad con el protocolo de Nagoya, que es un protocolo multilateral que busca el acceso y la participación de los beneficios. Eso quiere decir que si alguien quiere utilizar la biodiversidad que proviene de una región, pues también debe darle algún tipo de regalías o algún tipo de beneficios a la región y a las personas que viven en la región, que permitan la conservación de la biodiversidad y de esa manera poder tener un desarrollo sostenible, como lo viene empujando los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Busca el proyecto potenciar estos microorganismos para contribuir al sector agrícola a través de la elaboración de un biocontrol, o sea, un biocontrolador de enfermedades del café basado en microorganismos, que busca generar beneficios ambientales de conformidad al protocolo de Nagoya. Es un periodo de 3 años este proyecto, inició en octubre del año pasado y ya, como bien decía, hemos avanzado estos últimos 5 meses y finaliza en octubre del 2023, y este es un proyecto de implementación nacional por parte del gobierno, y sí lo quiero dejar como lo decía la licenciada Binder, el avance que ha tenido Panamá en las leyes, la normativa, que lo vamos a ver también en algún momento cuando conversemos sobre cómo se deben hacer este tipo de acuerdos y este tipo de negociaciones para tener acceso y también para poder comercializar temas de la biodiversidad. Este proyecto está en el área de los distritos de Boquetes, Renacimiento y Tierras Altas, y también está muy cercano a lo que son los parques nacional Volcán Barú y el Parque Internacional La Amistad. Bueno, ya ustedes viven en el área, así que estoy seguro que lo conocen bastante bien.
y lo han disfrutado en este tiempo de cuarentena muchísimo. El proyecto tiene 3 componentes. Uno es el desarrollo de un producto para la industria de protección de cosecha, y luego el segundo es aumentar la capacidad para negociar, si se llegase a encontrar este producto, un acuerdo de ABS. Y esta capacidad de negociar no solamente está basada en este producto, hay una infinidad de productos que se pueden comercializar de la biodiversidad, del recurso genético que existen en las plantas, puede ser para el tema de cosmético, para el tema alimenticio, para el tema de enfermedades también. O sea, hay una gran cantidad, para la salud, hay una gran cantidad de soluciones o de potencial en la biodiversidad que puede de alguna manera ser negociada y rendir en beneficio para las comunidades. También tenemos un componente para seguimiento de evaluación y también para involucrar a las mujeres dentro del proyecto, las mujeres que trabajan en el área del café y de las investigaciones. Este primer componente no lo voy a tratar porque va a ser desarrollado más adelante por Luis Mejía y por Marcelino Gutiérrez. Y luego tenemos el aumentar esa capacidad para negociar un acuerdo de acceso y beneficio a través del protocolo de Nagoya. Y vamos a tener unas capacitaciones para poder negociar este tipo de acuerdos, que es bastante distintivo, y lo que permite es que se puedan lograr esos beneficios al momento de comercializar cualquier producto o al momento de patentar cualquier sustancia. Ese beneficio de esa patente o ese producto pueda rendir a los lugares de donde está la planta, el microorganismo o el animal. Pues se van a hacer eventos informativos, se va a concienciar sobre la conservación de la biodiversidad, que estoy seguro que la mayoría de ustedes saben que es importante. Se va a incrementar la capacidad técnica también para mejorar el uso de este tipo de productos en las fincas cafetaleras. Se van a tener algún tipo de pilotos, algunas parcelas pilotos para ver demostrativamente lo útil que son este tipo de productos, y se va a tratar de tener también alguna guía para el uso de estos productos. Y luego también vamos a dar mayor conocimiento y concienciación de esta biodiversidad microbiana, porque realmente conocemos la biodiversidad y pensamos en plantas, animales, peces, pero realmente hay una diversidad microbiana que es bastante grande y que muchas de ellas desconocida. Entonces se va a dar bastantes capacitaciones, talleres con la universidad y con las comunidades para poder divulgar todo lo que hay dentro de esos bosques. Luego, el último componente principalmente es darle seguimiento y evaluación y el involucramiento de las mujeres, conocer un poco más el papel de las mujeres en todo el tema del café, y creo que va a ser como bien enriquecedor poder involucrar también a las mujeres en el área científica, en las investigaciones que se van a desarrollar. Bueno, con esto quiero finalizar y les agradezco por tomarse el tiempo para estar aquí, y los dejo con el siguiente presentador, que es Luis Mejía. Y déjenme, okay, aquí. Bueno, y Luis Mejía es un doctor panameño graduado de la Universidad de Panamá y que tiene un doctorado en la Universidad de Rutgers en Estados Unidos, y que trabaja en el Instituto de Investigaciones Científicas y Alta Tecnología de Panamá, que es un instituto que es una inversión del gobierno de Panamá desde hace, bueno, creo que casi 20 años que está el instituto, y que lo que busca es llevar la ciencia para el desarrollo, y realmente creo que este proyecto es un ejemplo para ello. Así que, Luis, te dejo la palabra para que puedas también compartir. Muchas gracias, José, por la presentación. Muchas gracias a toda la audiencia, a todas las personas presentes en esta reunión, que esperamos sea de provecho, y esperamos que al final de las presentaciones se puedan llevar a cabo preguntas, un diálogo para tratar de responder cualquier inquietud, pregunta que se tenga. Bueno, a mí me corresponde conversarles sobre lo que es el componente 1 o una parte del componente 1, y que es la parte de investigación científica del proyecto, y que tiene el ambicioso objetivo de lograr el desarrollo de un producto que funcione para la protección de la industria, que funcione para la protección de cosechas. Entonces, esta es una presentación corta
de unos 15 minutos, le voy a dar una breve introducción sobre microorganismos asociados a plantas, control biológico, y luego les hablo del proyecto y los productos que queremos lograr. En términos generales, podemos decir que los microorganismos asociados a plantas son altamente diversos y tienen un gran potencial biotecnológico. Esta fotografía que ven ustedes en la pantalla es un cafetal típico en el área de Renacimiento, Piedra Candela, y que se ve en muchas partes de Chiriquí, donde están los cafetales, y en el fondo pueden ver ustedes bosque. Esto es parte del área de amortiguamiento del Pila, y estos son, digamos, que condiciones ideales para los propósitos de este proyecto, en el sentido de que nosotros estamos estudiando los microorganismos que están en los cafetales, pero también los microorganismos que ocurren en el bosque. Algunos de esos microorganismos que están en el bosque son benéficos para los cafetales, y parte de la idea que queremos desarrollar es la conservación de esa zona, de tal manera que se pueda promover el crecimiento y de las poblaciones de esos hongos benéficos, tanto para los bosques como para los cafetales. De los microorganismos que se encuentran asociados a las plantas, tales como bacterias y hongos, lo que hemos estudiado en más detalle son los que llamamos hongos endófitos. Estos hongos viven dentro de los tejidos de las plantas y de manera asintomática. Se diferencian de los patógenos porque no causan enfermedades, son muy diversos, se pueden cultivar, y con algunos de ellos se ha demostrado que pueden ayudar a la planta a tolerar enfermedades, y otros son muy utilizados en diversas aplicaciones biotecnológicas, como la producción de enzimas, metabolitos de defensa, antimicrobianos, etc. En la parte de abajo pueden ver una serie de fotografías de este tipo de hongos que son aislados de hojas de plantas. Si nosotros tomamos una hoja de café, fácilmente vamos a encontrar docenas de especies de estos hongos viviendo en una sola hoja, y son de diversos colores, formas, con diversas capacidades, y para la gran mayoría de esta diversidad no se comprende qué es lo que hacen a la planta. El trabajo de nosotros busca identificar si alguno de estos organismos son capaces de aumentar las defensas de la planta contra enfermedades. Soy de las personas que piensa que todo organismo en la naturaleza tiene un enemigo o un competidor por el sustrato, por el nicho, por el hábitat donde viven. Y esto es importante para lo que es el control biológico. El control biológico es básicamente el uso de un organismo para suprimir o controlar las actividades o poblaciones de otro organismo. Es decir, que en la naturaleza se puede encontrar el enemigo de un organismo que se quiere controlar y utilizarse para beneficio, en este caso, beneficio de la agricultura. Si encontramos un enemigo de la roya del café, un enemigo de Mycena citricolor que causa el ojo de gallo, podemos utilizar ese organismo para controlar al hongo malo. Aquí pueden ver entonces una foto de hojas de café con roya, y hay un punto blanco donde está creciendo un hongo que muy seguramente han visto muchos de ustedes en los cafetales. En este caso es un hongo que se llama Lecanicillum lecani o Atkinsonella lecani, y puede crecer sobre la roya, puede comer la roya, pero no es tan eficiente creciendo sobre roya, ya que este organismo tiene otros hospederos o otros organismos donde crece, por ejemplo, insectos escama, que son los hospederos principales. Pero muestro esta fotografía solo como ejemplo de esta interacción donde podemos tener un organismo malo como la roya del café y un organismo que parasita a la roya del café. En la derecha vemos cultivos de hongos endófitos que hemos aislado de plantas, y en el fondo lo que se ve es una bacteria patógena de Solanaceae, es decir, de cultivos como papa, tomate. En este caso se trata de Xanthomonas campestris, la bacteria. Y lo que se puede apreciar aquí es que hay algunos hongos, como el que estoy mostrando con la flecha, que es capaz de producir un compuesto químico, algo así como un antibiótico, que no deja crecer a la bacteria. Acá se ven otros ejemplos. Entonces, hay diferentes mecanismos mediante
los cuales estos hongos que viven asociados a las plantas pueden controlar el crecimiento de enemigos naturales de las plantas como hongos patógenos o bacterias patógenas. Y lo que nosotros hacemos en el laboratorio es identificar esos microorganismos. Tenemos algunos ya identificados que tienen la capacidad de inhibir la germinación de la roya. La roya, para poder entrar a hojas de café, necesita germinar y luego entrar. Y tenemos hongos que son capaces de parar ese proceso de la roya. Y esos son uno de los hongos que queremos probar como parte de este proyecto. Además de hacer las identificaciones químicas de cuál es el mecanismo, cómo lo hace. Hay diferentes estrategias de control biológico y ellas incluyen el control biológico clásico, el control biológico aumentativo y el control biológico por conservación. En el control biológico clásico, lo que se hace es buscar un enemigo altamente coevolucionado o específico para el organismo que se quiere controlar, y eso normalmente se encuentra en los centros de origen de ese organismo que se quiere controlar. Si nosotros quisiéramos implementar un enfoque de control biológico clásico, tendríamos que buscar enemigos naturales, por ejemplo, de la roya, en los centros de origen genético de la roya, que es en África. Ese no es el enfoque que vamos a utilizar en este proyecto. En este proyecto vamos a utilizar los enfoques aumentativo y de conservación. En el aumentativo se identifican enemigos naturales de lo que se quiere controlar en sitios exóticos o que están lejos de los centros de origen de lo que se quiere controlar. En este caso, Panamá representa un lugar exótico para el café y también para patógenos de café como la roya, porque el café es originario de África. Entonces Panamá es una región exótica para café. Y acá en Panamá hemos identificado enemigos naturales de roya y que pueden ser incrementados en sus cantidades o poblaciones para entonces así controlar la roya. Eso es el tipo de enfoque que queremos llevar a cabo, además de llevar a cabo prácticas que permitan la conservación del hábitat o del sitio donde crecen estos hongos buenos para que sus poblaciones se mantengan y puedan llevar a cabo un control biológico efectivo del patógeno. En esta fotografía le muestro resultados de otro cultivo con el que hemos trabajado y donde demostramos de manera científica y por primera vez que estos hongos que viven asociados a las hojas de plantas, los hongos endófitos, son capaces de aumentar las defensas de las plantas. Aquí E+ significa que tiene endófito inoculado en la hoja, P+ significa que tiene patógeno y E- significa que no tiene hongo endófito. En el cuadro de arriba, a la derecha, lo que se ve es una hoja de cacao, en donde se inoculó la hoja con estos hongos endófitos, y en la otra hoja no se puso hongos endófitos. Luego se puso un patógeno, y se puede ver que el daño causado por patógeno en la hoja que tiene endófito es mucho más pequeño que el daño que causa en la hoja que no tiene endófito. Esa fue una prueba de concepto, una de las primeras que se realizó, y fue realizada en condiciones de laboratorio y de invernadero, y posteriormente se llevó esta aplicación a campo. A la derecha se pueden ver aplicaciones de estos hongos endófitos en condiciones de campo, en este caso en fincas de cacao de Bocas del Toro. ¿Cómo se producen estos hongos? Lo hicimos de manera muy artesanal para esos trabajos, creciendo esos hongos benéficos ya identificados que tenían un efecto sobre patógenos de cacao, creciéndolos en arroz combinado con melaza y otras fuentes de azúcar, y en donde ellos producían sus esporas. Luego esas esporas las resuspendíamos en agua y se asperjaban utilizando las bombas clásicas de aspersión, de fumigación. Utilizando esa técnica, pudimos demostrar que 2 especies de hongos eran capaces de controlar algún punto del ciclo de vida de los hongos patógenos de café. Y en esta figura lo que muestro es el resultado del efecto de aplicar Clonostatis rosea, que es un hongo endófito que identificamos en ese estudio, que fue capaz de disminuir la cantidad de frutas de cacao con esporas del hongo patógeno
Monileoptera rolleri. Eso se realizó en aquel momento en 4 fincas en el área de Almirante y se pudo ver que el efecto fue mayor en una de las fincas en donde hubo más incidencia de este patógeno. Nuevamente, esto demostró en condiciones de campo que este hongo endófito era capaz de reducir la cantidad de esporas del hongo malo. Ustedes saben que si reducimos la cantidad de esporas de roya, por ejemplo, eso sería un beneficio, porque la roya cuando está creciendo y produce esporas fácilmente se dispersa e infecta cafetales. Si pudiésemos lograr algo como eso en campo, en café, sería muy bueno, pero aspiramos a más. Ok, eso sirve como ejemplo de lo que hemos realizado en el pasado, tanto en laboratorio como en campo. Y acá, pues, fotografías de roya del café que ustedes conocen, síntomas de roya en la parte de arriba y abajo se puede ver ojo de gallo. Hemos identificado en los estudios que hemos realizado en café aquí en Panamá, cafetales en el área de Renacimiento, cafetales en Boquete, cafetales en el área de la comarca Nove Bugle. Hemos estudiado toda la microbiota de café en raíces, en tallo, en hoja, en suelo, y hemos identificado más de 8.000 especies de hongos asociadas a los cafetales, de las cuales hemos llevado algunas pruebas y hemos identificado hongos que tienen un potencial de controlar roya y micena, que es el ojo de gallo. Entonces, repito nuevamente, el enfoque que queremos llevar a cabo aquí en Panamá es de control biológico aumentativo, es decir, incrementando las poblaciones de estos hongos buenos en los cafetales. Algunos de los hongos que pudimos identificar en ese estudio y que ya son conocidos como organismos controladores clásicos son Trichoderma, Metarrhizum, Paecilomyces, Beauveria. Sin embargo, una proporción de esos aislados o hongos que obtuvimos de los cafetales representan especies que necesitan ser descritas para la ciencia, por eso no están aquí con nombre. Y precisamente algunas de ellas son las que vamos a iniciar el proyecto porque tienen una actividad muy buena sobre roya del café. Entonces, hablando un poco de lo que es el proyecto en sí, y para dar un poco de contexto, podemos decir que todavía no se ha explorado plenamente la capacidad de los hongos endófitos para ser agentes de protección biológica de cosecha, pero su utilización para proteger cosechas de manera biológica ofrece una potencial alternativa económica y ambientalmente sensible a los abordajes físicos, culturales y químicos que se utilizan actualmente para controlar las enfermedades. Dichos agentes microbianos tienen entonces un potencial particular en el caso del café, ya que es precisamente el cultivo donde nos hemos enfocado para estudio de la microbiota, y el café obviamente es importante para el país, se cultiva en todo el país, y el café especial de Panamá pues se cultiva principalmente o casi que exclusivamente en la provincia de Chiriquí. Por eso en parte el proyecto está enfocado en esa área. Y nuevamente, los patógenos importantes de café para los cuales ya hemos visto actividad son Emileia bastatri, que es la roya, y ojo de gallo, Mycena citricolor. También hemos identificado otros hongos patógenos de café para los cuales estamos realizando pruebas. ¿Cuáles son los resultados que esperamos lograr? Este componente 1 de investigación del proyecto está dividido en 2 partes. Uno que es el componente de trabajo químico, que lo va a conversar mi colega Marcelino Gutiérrez, y yo les voy a hablar un poco sobre los resultados que esperamos en el subcomponente 2, que tiene que ver con el fortalecimiento de la investigación y el desarrollo de estos nuevos agentes de protección biológica. Como producto, esperamos lograr 4 grandes productos, y uno es completar ensayos o pruebas en laboratorio de estos candidatos a ser agentes de protección biológica de cosecha, es decir, los hongos endófitos, pero también pudiese ser sus extractos acuosos. Existe la posibilidad de que los hongos que hemos identificado por alguna razón no lo podamos aplicar como esporas para que ellos crezcan, pero sí pudiésemos utilizar, digamos, sus extractos como una especie de control a base de una formulación, digamos, química, pero natural.
Como segundo producto, esperamos completar ensayos de estos hongos en condiciones in vivo, es decir, en las plantas, lo cual se realizaría inicialmente en condiciones de crecimiento controlado. En el laboratorio tenemos cámaras de crecimiento con ambiente controlado, donde tenemos plantas de café y podemos ajustar la temperatura, humedad, periodo de luz, todos esos factores para estudiar y entender esa asociación de esos hongos con las plantas de café. Y como resultado de eso esperamos entonces lograr un buen conocimiento sobre las concentraciones de esporas y las condiciones o factores abióticos que necesitan estos hongos para prosperar en los cafetales. Como tercer producto, esperamos entonces evaluar ya en condiciones de campo, en algunas fincas que se hayan seleccionado y obviamente que estén de acuerdo con los propietarios de las fincas, hacer las evaluaciones ya en condiciones de campo, de las mejores formulaciones que hayamos identificado. Y finalmente, esperamos lograr un fortalecimiento de la investigación colaborativa entre diferentes instituciones, y para eso hemos hecho un acercamiento ya con el IDIAP y con la UNACHI, por ejemplo. En cuanto a la línea de tiempo del proyecto y cómo se relaciona esto con los productos, el proyecto es de 3 años y esperamos, pues, para lo que son los subcomponentes que les hablé, en este primer año y de hecho durante la vida del proyecto vamos a estar o seguir con estos ensayos en laboratorio de hongos que se aíslen contra patógenos de café. En el primer año y parte del segundo vamos a estar haciendo estas evaluaciones de los hongos seleccionados en las plantas de café, pero en condiciones de cámara de crecimiento con ambiente controlado. Y hacia final del segundo año, principios y el tercer año, es que esperamos hacer las pruebas de campo de estas formulaciones nuevas que hayamos desarrollado. Durante el tiempo del proyecto se harán reuniones científicas, talleres de entrenamiento, que se irán anunciando a medida que se terminen de planificar. Y finalmente, pues, esperamos lograr ese fortalecimiento de investigaciones colaborativas entre diferentes instituciones en el país. ¿Cuáles son las actividades iniciales del proyecto? Ya ahorita lo que está ocurriendo o por ocurrir es, pues, llevar a cabo reuniones y acuerdos con actores claves. Esta reunión es una de las reuniones con actores claves. Obtener extractos de los hongos que ya han demostrado tener alguna actividad contra patógenos. Iniciar la realización de los ensayos en plantas de café en condiciones de cámara de crecimiento. Identificar fincas ideales con propietarios dispuestos a participar. Nosotros esperamos hacer una visita a Chiriquí en la última semana de este mes, puede ser, y conversar con propietarios de fincas interesados, adquirir lo que son los consentimientos libres informados previos por parte de los propietarios de finca, es decir, el permiso del dueño de la finca de café para poder accesar a sus cafetales. Y también debemos lograr la identificación de una fuente de semilla idealmente certificada de diferentes cultivares de café para lo que son los trabajos de investigación. Y también iniciar lo que es un censo de especies de hongos en las áreas de los cafetales aledaños, para verificar la presencia de estos hongos tanto en los cafetales como en plantas que son comunes en el área de amortiguamiento del Pila y también del Parque Volcán Barú. Bueno, eso es lo que tenía de manera muy resumida de lo que esperamos hacer, lograr con el proyecto, y estaré feliz de tratar de responder sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Y bueno, muy buena tu presentación. Dentro de un rato vamos a tener una sesión de preguntas y en este momento les voy a presentar a Marcelino Gutiérrez. Marcelino Gutiérrez también es un químico panameño, tiene un doctorado en química orgánica de la Universidad de Santiago de Compostela de España y también trabaja en el Centro de Biodiversidad y Descubrimiento de Drogas
del Instituto Indicasat, y nos va a hablar un poco de esta parte química de identificación de sustancias activas y cómo se va a lograr. Adelante, Marcelino. Gracias, José. Gracias a todos por asistir a esta reunión virtual. Como les mencionó compañero Luis, yo como parte del equipo de Indicasat les voy a estar hablando sobre un componente químico de este proyecto. Entonces, se ve la pantalla, ¿no? ¿Hola? Se ve, sí se ve. Ok, perfecto. Ok, dentro de nuestra parte del trabajo, vamos a estar realizando cultivos de los microorganismos para realizar extractos. Una vez esos extractos los vamos a hacer con solventes orgánicos como acetato de etilo y metanol. Una vez que tengamos un extracto y lo evaluemos y tengamos un extracto que sea activo, vamos a hacer lo que es el aislamiento biodirigido, o sea, el aislamiento guiado por ensayos biológicos utilizando técnicas cromatográficas como HPLC. Cuando tenemos los principios activos aislados, procederemos con la determinación estructural utilizando técnicas químicas como la resonancia magnética nuclear y la espectrometría de masas. Y finalmente la evaluación de los principios activos puros. Ok. Gracias al doctor Luis por su introducción. O sea, todas esas inhibiciones, esas interacciones microbianas que les mostró el doctor Luis y que yo le voy a mostrar algunas más ahora, se llevan a cabo mediante la producción de metabolitos secundarios. O sea, hay mucha química involucrada. Estos metabolitos secundarios pueden ser producidos por la planta o pueden ser producidos por microorganismos simbióticos asociados a la planta, como hongos endófitos, o pueden ser bacterias también. Y las diferentes acciones de estos metabolitos secundarios puede ser como una acción contra herbivoría, defensa contra herbívoros, enemigos de la planta, o puede ser defensa contra el ataque de otros microorganismos patógenos, como las interacciones que vieron. O también puede ser protección contra excesiva luz solar, ¿no? En el caso de las plantas que están expuestas a demasiada luz solar. Entonces vemos que la planta utiliza compuestos químicos para defenderse de factores bióticos y factores abióticos. Esta defensa es a través de compuestos producidos por la planta o por microorganismos, como ya les mencioné. Entonces, las interacciones entre poblaciones de microorganismos son una regla más que una excepción en la naturaleza. Como les mostró el doctor Luis, en una hoja se pueden dar cientos de interacciones de carácter sinérgico, carácter bueno para la planta o de carácter negativo para la planta, como es el caso de la invasión de patógenos. Y esto es lo normal en la naturaleza. Entonces, nosotros queremos utilizar estas interacciones microbianas como una estrategia para el descubrimiento de compuestos activos que ayuden a controlar los cultivos de café. Ok, aquí hay algunos de los sistemas que estamos estudiando en Indicasat. Octocorales, hormigas cultivadoras de hongo y las ranas. En esta ocasión yo les voy a estar hablando sobre las hormigas cultivadoras de hongo y las ranas. Ok, este es Christopher Boya, el doctor Christopher Boya, que es egresado de la UNACHI de Chiriquí y ha terminado recientemente, está en las últimas etapas de su tesis doctoral aquí en Indicasat y se ha incorporado en el proyecto también. Para que lo conozcan, probablemente
lo vamos a ver por allá en las diferentes giras. Ok, vamos a hablar ya del primer sistema, el sistema de las hormigas atines. Estas hormigas se conocen como cultivadoras de hongo o cortadoras de hojas. Ustedes las habrán visto por ahí, son familia, las arrieras son parte de este grupo, de esta familia, ¿no? Entonces, ustedes ven que en esta foto que tenemos aquí, vemos el nido de las hormigas, y dentro del nido las hormigas mantienen un hongo que ellas cultivan. Es este material blanco que ven aquí. Estas son hormigas granjeras que practican la agricultura desde hace 60 millones de años. Ha sido un proceso evolutivo largo en el que estas hormigas han desarrollado estas estrategias para sobrevivir. Y ustedes ven aquí que las hojitas verdes que ellas transportan, la colocan donde está el hongo, porque el hongo se alimenta de las hojitas verdes. O sea, las hormigas no se comen las hojas son para alimentar el hongo que ellas cultivan, entonces ellas se alimentan del hongo. Ok, ya dijimos que las hormigas cultivan el hongo. Como toda práctica agrícola está sujeta a pestes, plagas agrícolas, y el sistema de las hormigas atines no escapa de esto. Como vemos aquí, este es un hongo que es del género Escobopsis, que es la plaga que invade los cultivos de las hormigas y puede destruir una colonia entera si las hormigas se lo permiten. Entonces, ¿qué hacen las hormigas para combatir a esta plaga agrícola que ellas enfrentan, el Escobopsis? Ustedes ven aquí que la arrierita o la hormiga atini tiene un polvillo blanco en su exoesqueleto. Este polvillo blanco es una bacteria del grupo de los actinomycetes que ellas mantienen para controlar al hongo patógeno. Y aquí está este es el actinomyceto, que puede ser del género Pseudonocardia o puede ser del género Streptomyces. En el caso nuestro, nosotros encontramos Streptomyces. Y aquí vemos la interacción donde la bacteria que mantiene la hormiga inhibe el crecimiento del hongo patógeno. Entonces, ustedes ven aquí claramente, está deteniendo el crecimiento del hongo, y esto es mediante la producción de químicos o metabolitos secundarios. O sea, hay sustancias químicas aquí que está produciendo la bacteria, que están interviniendo. Entonces, las hormigas, digo yo que son muy inteligentes, utilizan este control biológico para sus plagas agrícolas. O sea, probablemente utilizan control biológico antes que los seres humanos. Y aquí está, en esta diapositiva tenemos cómo es la simbiosis, ¿no? La bacteria, el Actinomycetes pseudonocardia, tiene una relación simbiótica positiva con las hormigas. Al mismo tiempo, las hormigas mantienen una relación simbiótica positiva con el hongo cultivar que ellas mantienen. Y aquí tenemos al Escobopsis, que tiene una relación antagónica con el cultivar y también con la pseudonocardia o con los actinomycetos. Entonces, es una relación compleja, una relación simbiótica compleja que involucra a varios microorganismos asociados a la hormiga. Entonces, este sistema tiene unos 60 millones de años de evolución. Ok, aquí hay algunos de los compuestos que han sido reportados de las bacterias asociadas a las hormigas. Vamos a la próxima diapositiva donde están las estructuras químicas. Son muy pocos los compuestos químicos que se han encontrado en estos sistemas, o sea que es un sistema prácticamente sin estudiar, y que hay muchas interacciones que se han reportado y la verdad muy pocos químicos que se han encontrado, o sea que el sistema está inexplorado. Aquí les quiero mostrar en esta diapositiva una de las técnicas o de los métodos que nosotros utilizamos para estudiar estas interacciones.
Se llama espectrometría de imágenes MALDI. Esta es una técnica basada en espectrometría de masas. Y bueno, aquí se corta, como ven aquí en la foto, el pedacito de agar que contiene la interacción entre los microorganismos y se coloca sobre la placa de MALDI, como ven aquí. Luego esto se cubre con una matriz especial para que se pueda realizar el espectro de masas. Y aquí hay una foto de cómo queda. Y una vez que está con la matriz, se aplica la irradiación con un láser y esta plaquita o el láser va moviéndose y va irradiando toda la superficie que queremos estudiar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la zona de inhibición. Y de esta forma tenemos cientos de espectros de masa que corresponden a los compuestos químicos que estaban presentes en la zona de inhibición. Utilizando un software especial, a cada compuesto químico se le puede dar un color diferente y al final vemos este tipo de imágenes donde se puede ver la distribución espacial de un compuesto en específico en la zona de inhibición, como ven aquí. Entonces, ya entrando en materia, tomamos una de las interacciones, cortamos esto aquí, aquí vemos la bacteria, aquí vemos los controles, aquí está el agar sin nada para que vean que no hay, no hay ninguna producción de compuestos aquí. Y entonces estas imágenes que vemos aquí con diferentes colores corresponden a diferentes compuestos químicos que están presentes en la zona de inhibición. Y como ven aquí, ciertamente hay producción de químicos en la zona de inhibición. ¿Ok? Utilizando otra técnica de espectrometría de masas que se llama molecular networking o redes moleculares, nosotros podemos identificar, ustedes ven aquí en estas redes que hay unos pequeños nodos que están conectados dentro de una red. Entonces, el hecho de que ellos estén cerca uno de otro significa que son parte de la misma familia molecular, o sea que son químicamente similares. Entonces, utilizando esta técnica nos permite identificar esos compuestos. En este caso, nosotros encontramos en las interacciones esta familia de las elaiofilinas, que ven aquí, es una molécula producida por Streptomyces y es bastante compleja, como pueden ver. La familia de las elaiofilinas son compuestos con propiedades antimicrobianas. En el caso de la elaiofilina, que nosotros la aislamos también en el compuesto puro y lo probamos, no era activo contra el hongo Escobopsis, pero sí activo contra bacterias. Mostró actividad antibacteriana, lo cual indica que probablemente las hormigas utilizan estos compuestos para controlar el crecimiento de bacterias, que también un sobrecrecimiento de bacterias dentro de un nido de hormigas tampoco es bueno. Entonces ellas utilizan estos compuestos. Y lo que vemos aquí son compuestos de la familia de las chiarininas, que son producidas en este caso por el hongo Escobopsis. O sea que las bacterias están produciendo compuestos, los hongos están produciendo compuestos también, y hay una especie de guerra química que está ocurriendo en estas interacciones. Y a través de estas técnicas de espectrometría de masas que tenemos aquí en Indicasat, podemos estudiar este tipo de interacciones. Aquí tenemos las elaiofilinas. Como les dije, esto tiene actividad antibacteriana. Y como ya teníamos el compuesto aislado, decidimos probarlo en otros ensayos y resultó que este compuesto también tiene actividad antimalárica. Entonces, vemos un uso dentro del sistema de las hormigas atines y también un uso en biomedicina que podría ser útil para los seres humanos también. Entonces, aquí tenemos las chiarininas.
Las chiarininas, como les mencioné, son producidas por el hongo Ascobopsis, y estos compuestos tienen la capacidad de inhibir la capacidad de las bacterias de producir compuestos antifúngicos. O sea que ellos pueden desactivar la maquinaria biosintética de las bacterias para que no ataquen a los hongos. O sea, como les dije, es una guerra química que está ocurriendo aquí. Y nuestro grupo de aquí de Indicasat fue el primer grupo de investigación en reportar las heliofilinas en este sistema y también las chiarininas. O sea que fue un aporte para la ciencia novedoso de parte del grupo de química de Indicasat. Ok, aquí tenemos otra bacteria, Streptomyces. Se hizo el mismo experimento, MALDI imaging, y luego las redes moleculares, y detectamos estos compuestos que son actinomicinas. Las actinomicinas sí tienen actividad contra Ascobopsis, y estos eran los responsables de la inhibición contra Ascobopsis que vimos en los experimentos de imágenes. O sea que a través de estas técnicas nosotros podemos saber no solo las interacciones, sino cuáles compuestos químicos son los responsables de estas interacciones microbianas, que pueden darse, en este caso, en el sistema simbiótico de las hormigas, pero de igual forma en una hoja de café. Para mostrarles una idea, para que tengan una idea de todas las interacciones que se pueden dar, aquí tenemos una red molecular de todo lo que vimos en el sistema de las hormigas, y ustedes pueden ver que en realidad es un universo, una constelación de compuestos químicos que están siendo producidas, y la mayoría no han sido estudiadas, o sea que están esperando a ser estudiadas. Y vimos familia de las quinolonas, las fenacinas, alcaloides indólicos, todo este tipo de compuestos que mencionamos aquí, aromáticos, sideróforos, lipopéptidos. O sea, hay un universo de compuestos esperando a ser descubiertos, y esto lo hicimos aquí en Indicasat, y estamos pues esperando hacer lo mismo con el sistema del café. Ok. Otro ejemplo. ¿Se preguntaron algo? Cristian Martin es un estudiante de doctorado también de Indicasat, y lo que le voy a mostrar también es parte de su tesis doctoral. Ustedes saben el problema de la quitridiomicosis, que es causada por un hongo que está acabando con las poblaciones de ranas a nivel mundial. También las ranas tienen bacterias cutáneas que utilizan para defenderse del hongo quítido, y aquí ven una interacción donde está la bacteria, es la de la rana, y aquí está el hongo quítrido, y hay ciertamente una inhibición. Entonces hay una teoría de que las ranas utilizan estas bacterias que producen químicos para defenderse del hongo, ¿no? Y aquí hay lo que salió de una búsqueda bibliográfica. Solamente hay 4 compuestos en ese momento que habían sido encontrados en este sistema. O sea que es un sistema totalmente sin estudiar, inexplorado. Y los otros que les voy a mencionar son los que hemos encontrado nosotros aquí en Indicasat. Okay, se hicieron colectas allá en Chiriquí, en Fortuna, en Volcán y en el Parque de la Amistad, y se colectaron una serie de ranitas. Se hicieron extractos, y ustedes ven aquí un ensayo con Aspergillus fumigatus. Y ustedes ven aquí las zonas de inhibición, y aquí están las bacterias, y vemos que esta que está aquí fue la que mostró la zona de inhibición más grande, y incluso más grande que el control positivo, que es la cicloheximida. Ok, aquí vemos la ranita que producía esta interacción, y aquí vemos el Aspergillus, aquí vemos la bacteria, que es una Pseudomonas, y vemos que hay químicos aquí inhibiendo. Se hizo el mismo estudio de MALDI imaging, y se observaron los compuestos que estaban en la zona de inhibición, y a través de las redes moleculares
basada en espectrometría de masas, logramos identificar los macetólidos y el viscosin, que son una familia de lipopéptidos que estaban presentes en la interacción. Entonces, Christian procedió a aislar estos compuestos de los extractos y aisló el viscosin. Una vez que tenemos el viscosin puro, que se identificó por medio de espectrometría de masas, como ven aquí, y también por medio de resonancia magnética nuclear, se procedió a evaluar el viscosin contra Scobopsis. Ustedes ven que en este caso sí hay una inhibición del Aspergillus, aquí de 62.5 microgramos por mililitro, y se hizo también el ensayo contra el hongo quítrido y se observó también inhibición del viscosin contra el hongo quítrido a una menor concentración. Entonces, comprobamos aquí que las ranas están utilizando sus bacterias asociadas para defenderse contra el hongo que las ataca. Y en ambos casos, el de las hormigas y en el de las ranas, logramos aislar el principio activo que estaba produciendo actividad biológica en estas interacciones, ¿no? Entonces esperamos hacer lo mismo para con las interacciones que se dan en las hojas de café y llegar hasta saber la identidad de los químicos que están actuando aquí en estas interacciones. Ok, este es el grupo de investigación que realiza este trabajo aquí en Indicasat, y algunos colaboradores en diferentes países también que nos ayudan, y eso es todo. Muchísimas gracias, Marcelino, por esta explicación tan detallada del aislamiento químico y cómo poder aislar compuestos desde unas pruebas y la tecnología que existe ya en Panamá para lograrlo. Realmente muchas de ellas no las conocía y son nuevas para mí. En este momento quiero darle la bienvenida a Darío Luque. Darío Luque es biólogo, también es técnico en el Departamento de Biodiversidad del Ministerio de Panamá, y él nos va a presentar algo que mencionó Luis, que fue el tema del consentimiento libre, previo, informado. Así que, Darío, te dejo la palabra para que tú puedas conversar. Buenas tardes a todos. Voy a hacer una presentación corta para tener espacio para hacer intercambio de preguntas con los participantes, hablar un poquito acerca de los procedimientos de trámites de permisos científicos de acceso a los recursos genéticos dentro del Ministerio de Ambiente. Me dan un momentito para compartir la pantalla. ¿Ahí lo ven? José, ¿se ve? Sí se ve, Darío. Bueno, primero mencionarles que Panamá forma parte del Convenio de Diversidad Biológica, que es uno de los principales tratados de temas ambientales, junto con el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Convenio de Lucha contra la Desertificación. Esos tres tratados se aprobaron en la Cumbre de la Tierra y Desarrollo Sostenible que se realizó en Brasil, en Río de Janeiro, y que se aprobaron en junio de 1992. Panamá ratificó el Convenio de Biodiversidad mediante la Ley 2 del 17 de enero de 1995 y también forma parte del Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y distribución de beneficios que entró en vigor en octubre del 2014 y que se basa en el tercer objetivo del Convenio de Diversidad Biológica. Y mediante el Decreto Ejecutivo 19 del 26 de marzo del 2019 se hizo una actualización de la regulación de esta materia que reglamenta el acceso y el control del uso de los recursos biológicos y genéticos en Panamá. Basta decir que con esto yo me estoy refiriendo a una cosa que reconocen
los convenios internacionales del tema de derecho ambiental, que es un principio jurídico de la soberanía de los estados para la gestión de sus propios recursos naturales. Y un principio jurídico de esto es que los recursos naturales como la biodiversidad, la vida silvestre, y la diversidad, me refiero a la diversidad de plantas, animales y microorganismos que forman parte del medio ambiente, se consideran propiedad del Estado y que en nombre del Estado son administrados a través de las instituciones que tienen que ver con el medio ambiente en cada uno de los países, y en este caso, en Panamá, a través del Ministerio de Ambiente. Por esa razón, todos los interesados, científicos, investigadores, que desean acceder a hacer investigaciones científicas sobre los recursos y la biodiversidad de plantas, animales o microorganismos, tienen que tramitar permisos de investigación científica en el Ministerio de Ambiente. Yo les dejo aquí la dirección de correo electrónico del perfil de País de Panamá dentro del portal electrónico que está dentro de la Convención de Biodiversidad para el tema de acceso a los recursos genéticos y distribución de beneficios, donde aparece el decreto ejecutivo, la regulación, también hay como una especie de flujograma que dice cómo son los pasos para tramitar los permisos. Y solo quiero mencionar que el artículo 6 dentro de este decreto ejecutivo 19 del 2019 indica que el acceso a los recursos biológicos y genéticos quedan sometidos a la obtención de la respectiva autorización de acceso otorgada por la autoridad nacional competente, que en el caso de Panamá es el Ministerio de Ambiente. Y de una manera más o menos sencilla, resumida, mostrarle, hay unos formularios que son de solicitud de permisos. Esos documentos los llenan las personas interesadas, los investigadores, lo entregan en las oficinas del Departamento de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente. Allí son asignados a un técnico que hace una revisión de la documentación, de los requisitos de documentación dentro de la solicitud para hacer el trámite del permiso. Si hay alguna documentación que falta, se le comunica para que subsane la información, o si todo está completo, se pasa a la elaboración del permiso. El permiso es luego enviado a la dirección para la firma de parte de la directora de áreas protegidas y biodiversidad, y todo este trámite dentro del reglamento, dentro de la regulación, se tiene previsto que pueda alcanzar hasta 45 días en esa evaluación. Normalmente, lo habitual, lo usual, es que se logran tramitar hasta en periodos de una semana. La mayoría de los casos no demoran los 45 días hábiles. Dentro de qué consiste la solicitud de acceso, los componentes que tiene, o sea, los requisitos, está el formulario, como les mencioné, el formulario de acceso a recursos genéticos y biológicos, la hoja de vida de todos los involucrados en la solicitud, fotocopia de cédula o el pasaporte de todos los involucrados, una nota de respaldo o refrendo de una entidad nacional contraparte, una institución de investigación nacional, en el caso de investigadores que son extranjeros, y lo que se llama el documento de consentimiento libre informado previo cuando sea requerido, y eso es algo que voy a explicar ahora, y el recibo de pago de acuerdo a las tarifas correspondientes de los permisos. Entonces, toda solicitud de acceso a recursos biológicos o genéticos o conocimientos tradicionales asociados a esos recursos que se encuentren dentro de centros de conservación ex situ, y nos referimos a colecciones o museos que tienen muestras de plantas, animales o microorganismos, o en las comunidades indígenas o tierras colectivas o tierras bajo régimen especial, también se refiere a territorios indígenas o áreas protegidas que están bajo concesión parcial, deberán ir acompañadas del consentimiento libre informado previo
del proveedor del recurso biológico o genético o del conocimiento tradicional asociado al recurso. Y esto es un requisito para poder completar el trámite del permiso. El artículo 17 también menciona que el investigador que obtenga la autorización de acceso a recursos biológicos y genéticos podrá ingresar en tierras de propiedad privada solamente cuando el titular del derecho lo autorice mediante el consentimiento libre informado previo, eximiendo al Ministerio de Ambiente de cualquier responsabilidad asociada. Y mencionamos esto porque ya ha habido casos en Panamá en las reservas naturales privadas, por ejemplo, en la región de Coclé, áreas del Valle de Antón o otras áreas así, donde hay reservas privadas que son tierras destinadas a la conservación, pero que son de propiedad privada, en que ellos nos han reportado, nos han comunicado de que han entrado personas que dicen que son investigadores científicos y que ellos dicen que tienen permiso del Ministerio de Ambiente, pero en realidad no tienen ningún permiso, y el dueño de la finca tampoco les había dado autorización de entrar. Entonces ellos nos han comunicado, nosotros hemos verificado si la persona tiene o no tiene permiso del Ministerio de Ambiente, para que el dueño puede proceder con la policía o con diferentes autoridades locales, municipales, para que esas personas no ingresen o sacarlos del área porque no tienen ninguna autorización para entrar y colectar ningún tipo de material de la naturaleza, de la vida silvestre. Entonces, queríamos mencionar eso porque hay casos que se han dado. Y por otra parte, en el caso de este proyecto, ya estamos haciendo a través de esta actividad, dando a conocer al doctor Luis Mejía, que es el investigador de los hongos dentro de este proyecto, y él está mencionando y que estamos en conocimiento de eso. Él va a hacer él ya tiene un permiso vigente, pero él va a hacer otras solicitudes de permiso para visitar algunas de las fincas de café para los propósitos de la investigación de este proyecto, y nosotros estamos también solicitando la colaboración de los dueños o propietarios de las fincas para que se avance en la gestión de esa autorización para que él entre a colectar las muestras de los hongos y haga los análisis que son parte de este estudio. Entonces, solo para mostrarles un ejemplo de cómo, una forma general de lo que es el permiso científico, en qué consiste. Hay varios tipos de permisos científicos, los de colecta, observación, marcado, permisos científicos de exportación, permisos científicos de importación, y unas cosas que son claves, que son elementos de información que se conectan con compromisos que tienen que ver con los acuerdos internacionales en materia de esto, de acceso a los recursos genéticos y distribución de beneficios, como es el número del permiso, es un identificador único, la fecha de emisión y la fecha de expiración. Esas cosas son revisadas a través de los funcionarios del Ministerio de Ambiente que están en las oficinas regionales para validar que las personas que tienen ese documento son realmente las personas autorizadas a hacer las diferentes colectas y las diferentes investigaciones. El lugar de estudio, si es el lugar de estudio que fue autorizado, el tipo de acceso o el tipo de permiso, como ven aquí, por ejemplo, el tipo de permiso es de colecta, el material al que se refiere es muestras de suelo, y sobre las especies que van a ser estudiadas, el nombre común, el nombre científico, la cantidad, la descripción, y también se revisa, o sea, las oficinas regionales verifican que es correcto, que es la firma del director y el sello, y esas son las cosas que dan validez legal a ese documento. Y yo básicamente esas son las cosas que quería compartir. Hasta allí les doy las gracias por su atención y quedamos abiertos para cualquier comentario que tengan. Adelante. Muchísimas gracias, Darío, por tu presentación, y definitivamente, como tú mostrabas en las filminas, tenemos una normativa relativamente nueva, una normativa del 2019 actualizada,
y lo que muestra que Panamá ya está preparado para este tema de acceso y también el tema de los beneficios en temas de recursos genéticos. Y les recuerdo a todos que estos recursos genéticos ya se vienen estudiando, lo hemos visto a través de las presentaciones de Luis y a través de Marcelino, pero también hay un potencial de utilizar estos recursos en diferentes tipos de biotecnologías, que es lo que va a experimentar este proyecto y va a iniciar este proyecto. Entonces yo, si levantan la mano, yo podría atender las preguntas y ordenar los que tengan algún tipo de pregunta. Yo tengo unas preguntas en el chat y si quieres puedo comenzar con esas, Darío. Sí, sí, estoy viendo algunas cosas. Vamos a tener oportunidades dentro del proyecto, se van a dar unas capacitaciones en general que van a hablar acerca del protocolo de Nagoya, de la regulación nacional, pero voy a comentar así por encima. En el caso de Panamá, cada país, primero que cada país tiene derechos soberanos de cómo regula y cómo gestiona sus recursos naturales. El caso de Panamá, en la normativa, en la regulación de acceso a los recursos genéticos y biológicos, es parecida, es similar a la de Ecuador en Sudamérica, en el caso de que reconoce la propiedad privada, pero también reconoce los derechos del Estado administrados por el gobierno del país. Entonces, el país, en nombre del gobierno, tiene propiedad sobre esos recursos, pero también se reconoce la propiedad privada del terreno donde están esos recursos y de que el dueño de esos terrenos también tendría derechos por permitir el acceso a sus terrenos privados. Y ya otros detalles, pues, los podemos ver más adelante en las oportunidades de los eventos de capacitación y divulgación que se realizarían dentro del proyecto. Como esto es una investigación que está en progreso, si bien se habla de llegar a un producto, de alcanzar un producto, pues por supuesto que en este momento, ahora, un producto no hay un producto comercial. Se está haciendo las investigaciones y se van a hacer ensayos y pruebas de efectividad para ver si se puede llegar a desarrollar un producto comercial. En la medida que la investigación avanza, se identifica el potencial, que es como el título del proyecto. Para llegar a un producto comercial vamos a tener que pedir la alianza, la colaboración con una empresa privada, que esperamos una empresa privada local, para realmente el desarrollo de un producto comercial y etapas de comercialización, que es algo que va a ocurrir en el futuro. Yo no soy de esa especialidad, yo soy biólogo, pero ahí también vamos a entrar en unas capacitaciones sobre el tema de negociación de acuerdos de distribución de beneficios. Y es difícil adelantarnos a hablar a cosas de productos comerciales o de distribución de beneficios, especialmente hablar de beneficios monetarios, de beneficios comerciales, y eso está relacionado con propiedad intelectual. Es difícil hablarlo ahora cuando no se tiene nada, pero algo de eso será abordado en las capacitaciones. No sé si quieres agregar algo más. No, yo solamente agregaría que no lo hablamos mucho el tema de las capacitaciones en negociación, pero la idea es que así como arranca la parte de investigación, también va a arrancar una parte de capacitaciones en negociación donde se van a tratar todas estas inquietudes de propiedad intelectual, propiedad en el tema de negociaciones, en el tema de un acuerdo de beneficios, si se llega a algo al final de la investigación. Como ustedes ven, esta propuesta no solamente financiada por el GEF, por el Fondo Mundial, sino también que tiene un apoyo del mismo Indicasat, que tiene un cofinanciamiento, y lo que busca es que Panamá logre poder dar ese primer paso a la implementación en campo de la localidad de lo que es el protocolo de Nagoya. Tengo una pregunta de Graciano Landero. Adelante, Graciano. Sí, muy buenas tardes.
Los felicito, yo creo que es muy interesante todo el avance que tienen. El potencial definitivamente para los agricultores o los caficultores es interesante, ya que las dos plagas que han mencionado, las dos enfermedades, roya y micena, son de las más críticas, ¿verdad? En nuestro manejo de cultivo. Hay varios productos, incluyendo varios de los que mencionaron ustedes, como Phacelomices o Beauveria o Metarricium, Tricoderma, etcétera, que comercialmente se están aplicando en nuestra zona, ¿verdad? En nuestros cafetales, desde hace varios años ya. Ese es un punto. El otro punto, que es el que más siento yo de interés y que es bastante innovador, es el desarrollo de un producto a base de agentes endofíticos. En esa parte yo creo que independientemente de la propiedad, es muy interesante la innovación que ustedes están procurando con este proyecto. Y tendría mucho beneficio para los productores, ¿verdad? Independientemente de quién sea el dueño del agente biológico o el agente endofítico. Normalmente los países se reservan la propiedad en estos tipos de materiales, más sin embargo hay países donde ya la parte comercial está bastante desarrollada con distintos agentes o tipos de agentes biológicos, por decir algo, vacunas, por decir algo, ¿verdad? Que pueden ser buenas plataformas de la estructura legal o práctica que podamos usar con los productores colaboradores del proyecto, buscando que sean normas sencillas, o sea, que se ajusten a las normas bajo las cuales ustedes están regulándose y a la vez que sean normas prácticas de implementación en campo, ¿verdad? O sea, que el productor entienda de manera fácil cuál es su responsabilidad, colaboración y participación en el proyecto. Eso va a ser clave para el acceso de ustedes a nuestra finca, ¿verdad? Con mucho más cordialidad, pienso yo, o más diligencia del productor en colaborar, ¿verdad? El otro punto de propiedad intelectual, yo creo que es un punto interesante, pero es un punto que sí se debería definir antes de arrancar el proyecto, cosa de cada uno esté consciente de cuál es su grado de colaboración y responsabilidad en el mismo. Esas eran las dudas o las preguntas que me estaba haciendo yo en el aire, ¿verdad? Muchas gracias por el comentario y todo. Hay varias cosas. Yo como enlace del Ministerio de Ambiente para la ejecución del proyecto siempre tenía un temor, una preocupación de la forma de comunicación del proyecto, porque si vende la idea esa del producto, de la comercialización, apenas usas la palabra beneficio, distribución de beneficios, ya hay un delicado la dimensión o sobredimensionar eso y dar ideas equivocadas a los participantes. Entonces, yo quería explicar otra cosa, que como institución del gobierno, que es de este país, también busca apoyar a los nacionales y a los investigadores nacionales y que se haga ciencia en el país. Y dentro de eso, algo que mencionó es que al final del camino, también, porque nada más hemos hablado del componente 1, pero los otros componentes tienen que ver con cosas de capacitación, de explicar cómo se usan desde ahora y cuáles son los que realmente tienen efectividad sin que todavía se ha llegado a un producto comercial. Bueno, definitivamente vamos a tomar nota del tema de la propiedad intelectual. Allí involucraría, yo no soy abogado, ahí involucraríamos a personal de asesoramiento legal para ir definiendo esas cosas, si es el interés de todos, para que quede claro desde un principio y avancemos. Pero lo que queremos pedir, nosotros, mira, lo estamos pidiendo de parte del Ministerio de Ambiente, ese apoyo, esa colaboración para los investigadores nacionales. En proyectos anteriores, lo que se ha hecho es que se ha
que no llegaban a algo comercial, pero tenían esa intención. Lo que se alcanzó y que se hablaba como productos, como resultados, eran algo como lo que mencionó Marcelino Gutiérrez, de esos compuestos químicos, son compuestos químicos nuevos que no se conocían para la ciencia y van a terminar probablemente aquí a través de esos estudios que se hacen, aunque no sirvan para nada desde el punto de vista comercial, en la naturaleza, en el ambiente, tienen una función y tienen una utilidad en el ecosistema que es importante para la conservación de la biodiversidad y del medio ambiente, y eventualmente esos resultados de esas investigaciones van a terminar en publicaciones científicas de reconocimiento internacional, donde van a aparecer los nombres de investigadores nacionales. Para nosotros, para el Ministerio de Ambiente, eso también es un beneficio para el país. Darío, un punto nada más para darle la palabra a Luis en la primera parte de la pregunta, que hablaban de la diferencia entre esto y lo que ya se está usando actualmente, que es parte de lo que Luis mostraba, de algunos géneros que ya se está usando, como decía el señor Graciano, en las fincas. Si nos dices cuál sería la diferencia, Luis, en lo que se está proponiendo. Sí, bueno, primero quiero indicar que me siento muy feliz de la motivación que hay por parte de los productores de la audiencia. Son preguntas y comentarios muy interesantes, muy importantes, y definitivamente que me gustaría que hubiésemos estado en persona dialogando, quizás tomando una taza de café, porque esto da para larga conversación. En el tema ese de lo que ya se conoce y lo que estamos desarrollando y el aspecto de innovación, es cierto que en el área, en Panamá, se han estado utilizando controladores biológicos de los géneros ya mencionados. Sin embargo, muchas veces se desconoce cuál es la fuente de esos organismos. Algunos son importados, otros quizás son de aquí localmente, pero hay muy poca documentación de cómo se llegó a esos productos y los controles de calidad y la verificación científica de su efectividad. Aunque bueno, si el productor lo consume es porque deben estar funcionando. Entonces, lo que nosotros tenemos son hongos aislados precisamente de los cafetales de ustedes. Cuando digo de ustedes, de los productores de Chiriquí, también de la comarca Nove, que han estado allí en las fincas, y nosotros nos hemos enfocado de aquellos que tienen actividad en los que representan cosas novedosas para la ciencia, especies que no se han trabajado, no se han utilizado, que no están en lo que es la parte comercial actualmente. En cuanto a los beneficios, y sabemos también que algunos de ellos pueden estimular la resistencia de la planta a través de mecanismos indirectos, genes de resistencia de café, estamos estudiando eso, cuáles son las combinaciones más buenas de hongos endófitos contra genotipos de café. Hemos hecho estos estudios en diferentes variedades genéticas como geisha, catuai, catimore, típica, etcétera, etcétera. Y tenemos un buen conocimiento, pensamos, en cuanto a esa asociación entre hongos, genética de café, lugar, y no solamente es buscar el control biológico de la roya o micena, sino que también cómo se pueden lograr combinaciones que estimulen la resistencia de la planta y a estrés abiótico también. Entonces, en términos de beneficios, no sabemos cómo sería, digamos, un beneficio económico, cómo sería repartido, pero si uno lo ve desde el punto de vista de que si se logra un control efectivo, esos microorganismos están en la naturaleza. Lo que nosotros queremos hacer es aumentar y conservar a esos microbios buenos. A largo plazo, la idea aquí, en teoría, es que se van a mantener en las zonas esos microbios que son benéficos, y eso va a beneficiar al productor de alguna manera a controlar las enfermedades. Si vemos la epidemia de roya de 2012-2013, que llegó casi de sorpresa, y en teoría deberíamos estar anticipando ya otra epidemia de roya de café, que ocurre en cada 10 años aproximadamente en América. Entonces,
ahí hay un beneficio, digamos, quizás suena así como muy romántico y no estamos hablando de dinero, pero ese beneficio de tener un control ya establecido en la finca y de largo plazo. Estos controladores biológicos evolucionan también con la roya y es diferente a lo que es un control químico convencional, en el cual un patógeno como la roya puede, digamos, romper esa resistencia o vencer el efecto de ese químico en pocos ciclos, en pocos años. Entonces, acá tenemos, digamos, un enemigo natural que va a evolucionar con esa roya, con ese patógeno. Entonces, hay un beneficio, digamos, a largo plazo, así como lo visualizo, para el productor, pero también en lo que mencionaba Darío Luque del Ministerio de Ambiente, en el componente 2 del proyecto va a haber mucha capacitación. Cosas que quizás ustedes ya manejan, pero va a haber, digamos, capacitaciones desde el punto de vista de prácticas agroecológicas, utilización de este tipo de tecnologías, de controladores biológicos, cómo pueden ser compatibles con lo que ustedes realizan ya en sus fincas. Y aquí es una cosa de diálogo que nosotros sería muy bueno también saber de parte de ustedes qué sería interesante desde ese punto de vista, en qué se quiere lograr más conocimiento, manejo de sombra, de suelo, qué sé yo. Queremos tener un diálogo con ustedes porque el proyecto en ese sentido es un poco flexible en la parte de capacitación y entendemos que ahí puede haber un beneficio también para los productores. Ese beneficio directo monetario, pues a medida que se vaya desarrollando el proyecto, quizá vamos a ir aprendiendo más sobre eso, pero bueno, es lo que puedo compartir en este momento y en este poco tiempo que tenemos. Muchas gracias, Luis. Tengo una serie de preguntas o comentarios principalmente. Lo voy a leer. Bueno, a dónde me quedé. Aquí, bueno. Bueno, la propiedad intelectual que María Ruiz nos habla, quién es el dueño de qué beneficio directo hay para el productor y más allá para el colaborador. Y creo que eso es algo como de que se va a ir discutiendo en el componente 2, ¿no? Vamos a ir conversando un poco de cuáles serían, digamos, desde las diferentes visiones, porque cada uno tiene una visión, la más integradora y poder llegar a una negociación, ¿no? Y a una de lograrse, porque al final siempre puede ser que al final no se encuentre ninguna sustancia, o si la sustancia se encuentra, o si el producto se desarrolla no sea tan eficiente, si lo comparas con algo que ya está en la parte comercial actual. Entonces, más que todo esto es prácticamente innovación pura, pero innovación biotecnológica, que casi poco hay experiencias en Panamá, de tratar de hacer un prototipo, que es lo que va a tener Luis al final de este proyecto, al final de los 3 años. Él va a tener un prototipo de lo que pudiera ser un producto comercial. Y luego allí, teniendo el prototipo, ahí se podría entonces pensar en todo el tema de intelectualidad y también el tema de negociación, lo vamos a ver viendo previamente también. Entonces, creo que eso es un tema que, María, lo podemos discutir bastante en las mesas de trabajo que vamos a estar desarrollando para ver este tema. También tengo unas preguntas de Tessie Harman que dice, beneficios no solo es económico, más bien sería en qué se beneficiará el productor con este proyecto concretamente. Ya Luis más o menos respondió esto. Y también pregunta a ella si el proyecto es específico con hongo, porque también puede ser interesante desarrollar un proyecto con levaduras endémicas, Luis. Sí, solo quiero comentar que, bueno, las levaduras son un tipo de hongos y en el estudio que llevamos a cabo de toda la comunidad de hongos asociados al café, también identificamos levaduras. Lo que son las frutas de café es una parte que, bueno, digamos que sabemos, hemos identificado especies de levadura allí, pero nos hemos enfocado como en los microorganismos de las hojas, porque es ahí lo que queremos proteger y que es donde, digamos, que más afecta, por donde entra la roya y también por donde entra principalmente micena. Pero definitivamente que hay espacio allí para desarrollar ese tipo de investigación con levaduras también. Ya Muchas sea gracias. con nosotros o en sinergia, otros grupos de investigación en el país, UNACHI quizás, no sé. Tengo una pregunta, bueno, de Janet, un comentario que dice, Janet Yangües de Finca La Llorona, ¿en qué parte se puede conseguir la repetición de esta reunión? Le vamos a enviar un link
con la grabación de la reunión para que la puedan ver con calma y puedan ver, y si tienen más preguntas también las puedan hacer. Yo creo que este es el momento, si tienen alguna duda, pueden levantar la mano, lo pueden escribir en el chat. Yo creo que este proyecto, además de la parte científica, tiene esta parte de innovación muy interesante, esta parte de poder tener un pensamiento integrador entre todas las partes, ¿no? Porque al final no sabemos cuál va a ser el resultado final hay buenos indicios de que se va a lograr algo interesante o va a haber algún tipo de alcance, pero tenemos el espacio ahorita de poder estar claros todos en las ideas y en los deseos que cada uno tiene. Luis, ¿querías decir algo? Sí, solo quería agregar en relación al comentario que hizo el señor, creo que es el señor Graciano Cruz, de cómo accesar a las fincas, cómo comunicar con los productores y también en un lenguaje sencillo y práctico. Se me ocurre que quizás podemos redactar una cosa de un documento muy sencillo, corto, breve, no sé, quizás un par de páginas de qué es lo que pensamos hacer en las fincas durante las diferentes fases del proyecto y que tengan eso como insumo de información del proyecto para tomar una decisión de participar o no, para que esté más claro. Vale, tenemos una pregunta de Graciano también, creo que levantó la mano. Y aquí en el chat unos comentarios. Sí, yo lo que quería preguntarles cuál era la metodología que estaban programando para las reuniones o los talleres de trabajo, uno. Y dos, a mí me parece que la orientación que ustedes llevan buscando un producto a base de agentes endóficos es totalmente innovador, ¿verdad? Eso ha estado dándosele vuelta en muchos centros de investigación, inclusive pueden haber algunas investigaciones, pero no hay nada concreto. Yo creo que en la Universidad de Panamá hace como 10 o 15 años había alguien o habían algunos microbiólogos trabajando en ese aspecto y habían inclusive aislado algunos agentes endofíticos, pues, de las hojas, ¿verdad? Y por decirle claro por qué me parece a mí uno de los puntos más interesantes al resto de los productores, es tan simple como cuando uno ve un árbol de café con una hoja llena de roya y la hoja de al lado totalmente limpia de la enfermedad. Entonces, son aspectos que yo creo que son innovaciones que fuera del aspecto económico que uno puede pensar de que se descubrió algo en la finca de uno, más bien yo veo aquí la importancia de por primera vez ser partícipes en estructurar una plataforma de investigación científica de la cual podemos tener mucho beneficio futuro como comunidad agrícola, ¿verdad? En la parte de preservación y en la parte en café puede ser desde el cultivo hasta los procesos, ¿verdad? Pero tener una estructura sólida en que los productores podamos confiar y que integre gobierno, empresa privada y toda la parte ambiental y productiva o económica, yo pienso que es primera vez que se da esta oportunidad, ¿verdad? Y tenemos que aprovecharla. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Tengo una pregunta de Hilda Lescano que dice, ¿piensan incorporar estudiantes de tesis de agronomía o de UNACHI en biología o ciencias ambientales? Sí. Sí, el proyecto está abierto a pasantes, estudiantes, tesistas. Sí, por supuesto. Estos proyectos, una buena parte se realiza con el trabajo de los tesistas. Sí. Vale, y luego tengo una pregunta de Valentina Pedrotti. Estoy interesada en tener acceso a la presentación del proyecto, ¿dónde la puedo encontrar? Igual también les voy a mandar un correo con las presentaciones para que también las puedan tener y las puedan ver. Y luego, nosotros estamos a disponibilidad si necesitan que hagamos otra presentación, si necesitan que les aclaremos algo más. Obviamente el proyecto está iniciando y nuestro trabajo realmente ahorita es divulgar y poder que todos los actores estén claros
de los logros y del alcance del proyecto. Igualmente estamos pensando hacer reuniones por lo menos semestrales o anuales con los avances del proyecto para ir actualizando, pero también esperamos que ustedes participen en las capacitaciones y en todo este tema de negociación de acuerdo de acceso a recursos genéticos, los beneficios. Es algo nuevo, Panamá no tiene mucha experiencia, tenemos un acuerdo actualmente, pero es uno de los países que más experiencia tiene, y creo que eso es algo muy importante, y le voy a dar la palabra a Darío, porque normalmente venían investigadores extranjeros, hacían las investigaciones, y eso más o menos se iba. Ahora tenemos la oportunidad de tener investigadores panameños y comenzar desde cero esta investigación de una manera participativa, también con los actores más importantes, que son ustedes, que son los beneficiarios. Y yo creo que eso es algo muy importante para nosotros, y que este proyecto no estaría diseñado sin la participación o sin la presencia de ustedes. No podríamos avanzarlo, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante para nosotros. ¿Darío? Bueno, solo quería comentar que también hay una figura dentro de, ya el documento está escrito, el documento ya está aprobado, dice las cosas que hay que hacer, pero hay unas actividades que se llama eventos de divulgación. Tiene X cantidad alguna y podemos hasta sobrepasar esas cantidades que le llamamos eventos de divulgación, donde se habla en qué es el proyecto, pero allí, en ese margen o bajo ese nombre, podemos organizar actividades como charlas o conferencias del doctor Luis Mejía o del doctor Marcelino Gutiérrez de Indicasat para estudiantes o investigadores en la UNACHI o en la sede regional de agronomía de la Universidad de Panamá. Lo que necesitaríamos es profesores de allá, de contactos, de enlace, para coordinar, organizar el evento, para que esto también motive a los estudiantes de biología, agronomía, química, farmacia, incluso a los estudiantes de derecho sobre estos temas. Y así, bueno, están abiertos a tener esa comunicación para organizar ese tipo de actividades. Gracias, Darío. Tengo a Marcelino, que iba a decir algo sobre el tema de las convocatorias y sobre el trabajo con estudiantes. Sí, solo decirles que ya tenemos un estudiante chiricano involucrado en el proyecto a nivel de postdoctorado. Entonces él va a estar trabajando durante la duración del proyecto, y estamos totalmente anuentes a recibir más estudiantes para que hagan tesis a nivel de licenciatura o de maestría, tanto en la parte biológica que lleva el doctor Luis como en la parte química que llevamos en mi laboratorio. Entonces normalmente tenemos colegas químicos allá en la UNACHI, y ellos nos ponen en contacto con los estudiantes, pero si ustedes conocen estudiantes que deseen participar tanto en química como en biología, pueden pasarle nuestros correos electrónicos y que nos escriban, y ahí podemos establecer un tipo de contacto. Muchas gracias, Marcelino. Tengo una pregunta de María Ruiz. Adelante, María. Sí, muy buenas tardes. Primero, felicitarlos por la iniciativa y la parte de innovación que se está trabajando, lo cual nosotros acá también en el sector cafetalero, especialmente el de la especialidad, estamos muy interesados en realmente incrementar todos esos conocimientos que se necesitan de cada finca. Y estos esfuerzos que se hacen deben quedar reflejados en un beneficio. Cuando yo le hablaba de beneficio, es un beneficio que no necesariamente es monetario, pero que sí representa al productor un beneficio sobre su capacidad de ser específico, especial, y que es lo que el café de especialidad ha estado demostrándonos. Entonces, la iniciativa en general, y creo que es muy importante, esas reuniones que se van a tener para conversar sobre cómo van a ser las estructuras, cómo se va a trabajar, qué costos van a incurrir, qué otros costos no se van a incurrir, qué esfuerzos se pueden hacer para que toda esta energía que se está invirtiendo pues tenga un factor multiplicador. Y en ese sentido, pues creo que no hay ningún problema en encontrar fincas de estudio. Es nada más de entender claramente cómo es el proceso, y de allí entonces entender la parte del conocimiento.
La parte de que nos va a quedar a nosotros los productores como un haber para vender nuestros propios productos también. Gracias. Vale, muchísimas gracias. Luis, yo creo que está planificando una gira y creo que ahora lo dejo la palabra para final de abril, para hacer una visita a campo a las fincas interesadas y explicarle con mayor detalle lo que se espera de estas fincas piloto o estas fincas de prueba. Pero dejo a Luis para que pueda conversarnos de eso. Sí, sobre lo que indicó la señora María Ruiz, es muy interesante. Mire, el proyecto nosotros aspiramos a que sea también como una plataforma que invite a más investigaciones sobre el cultivo del café en el país. Entonces, y que estimule más investigaciones de diferentes tipos, no solamente en control biológico. Eso que mencionó de que quizás yo lo interpreto de alguna manera como qué hace a los cafés de Panamá tan especiales o qué hace que sea muy bueno en una zona un poquito más que en otras, etcétera. Nosotros desde el punto de vista, digamos, microbiológico, podríamos hacer algún abordaje. Desde el punto de vista de la química también se podría ver si hay alguna diferencia, ¿verdad?, entre localidades, entre sitios. Tenemos unas tecnologías, digamos que de última generación, donde de una muestra de suelo, de una muestra de aire, de agua, de tejido vegetal, podemos identificar prácticamente toda la microbiota que está presente, y desde el punto de vista de la química también. Eso se puede hacer, es un poco costoso y lleva mucho trabajo, ¿verdad? Pero son cosas que se pueden hacer, cosas que se pueden implementar y ya sea, quizás no necesariamente bajo este proyecto, pero que esto pueda motivar ese otro tipo de investigación. Y en relación a lo que van a abrir, visitar, probablemente se va a enviar un correo electrónico y aquellos que estén dispuestos, digamos que se le visite, vamos a pasar por sus fincas o la mayor cantidad que se pueda y explicar en más detalle y así nosotros tenemos una idea más clara de cuáles son las fincas que podrían estarse entonces haciendo los censos de microbios y los posibles sitios para establecimientos de parcelas demostrativas y sitios para evaluación en campo de las formulaciones que vamos a evaluar pues, en el proyecto. Luis, Graciano. Ustedes perdonen el abuso, pero no, esta reunión es cada 6 meses, entonces yo pienso que la última, pues. Lo más importante que yo veo ahorita aquí, le somos bien sinceros, yo creo que María también orientó su posición en ese aspecto. Ahorita la Asociación de Cafés Especiales y los productores de cafés especiales de Panamá estamos trabajando en ver cómo conceptualizamos cuál es la diferencia de nuestros que hacen nuestros cafés diferentes, como ustedes también lo dijeron. Y esto nos ha llevado un poquito más a idealizar o dimensionar de una manera diferente el concepto de terroir en café, que es un concepto que no está muy bien definido todavía, que quizás usando estos ingredientes científicos que ustedes están trayendo a la mesa, pueda definir. Ya nosotros tenemos inclusive en las competencias que hacemos de cafés especiales en Panamá, tenemos diferentes zonas geográficas que tienen condiciones climáticas diferentes o perfiles de tasas diferentes en algunos aspectos, pero fuera de ese aspecto sensorial del café, el aspecto de toda esta base o plataforma científica que ustedes nos pueden aportar sería un factor muy, muy interesante en analizar, ¿verdad? Y yo creo que estamos en un buen momentum para inclusive recibir ideas o aportes de ustedes en cómo conceptualizar una estructura de data o de biodata para comentar el concepto de un terroir, ¿verdad? Les dejo esa idea en el aire
porque es un tema que está muy caliente y estamos discutiendo muy duro los productores de café especiales. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, yo no sé si no hay ninguna pregunta. Darío, no sé si quieres dar las palabras finales, o si es que a Darío se le fue el internet y no... aquí lo tengo. Muchas gracias. Quiero darle las gracias a todos los que han participado en este evento y reiterar pues que Luis Mejía de Indicasa, él va a estar visitando pronto, antes que termine o al final de este mes, al área de las fincas de Chiriquí para evaluar algunas, ver las que podrían participar dentro del proyecto y también motivar la participación de más profesores, investigadores o estudiantes en la UNACHI, en la regional de la Universidad de Panamá, para que participen dentro del proyecto. Pero reiterarles nuevamente, pues gracias, que ha sido exitoso este evento para ya dar inicio a las actividades que si no avanza el componente 1, pues no pueden avanzar los otros componentes del proyecto. Entonces ya estamos organizándonos bien. Las primeras actividades de capacitación de este año, pero tenemos espacios y oportunidades para los próximos 2 años del proyecto, tanto de divulgación, capacitación, talleres o reuniones que aborden estos temas. Bueno, muchas gracias a todos. Les deseo lo mejor y buenas tardes a todos. Sí, muchas gracias. Y se me olvidaba decirles algo, que además de todo, durante las juntas del proyecto que se hacen una vez anual, van a aparecer siempre los beneficiarios y siempre va a ser invitado a alguna de las asociaciones para que estén en esa junta de proyecto y para que ustedes vean lo importante que ustedes son para esos proyectos, para el proyecto como beneficiarios finales de los resultados de este proyecto. Así que le agradezco muchísimo el tiempo y quedarse hasta esta hora. Y espero que este sea el inicio de una conversación mucho más amplia, mucho más profunda, más abierta y que nos permita no solamente lograr algo bueno con este proyecto, sino que este sea la puerta para innovar en este tema de recursos genéticos, que creo que hay muchísimo potencial en la región. Así que muchísimas gracias. Gracias. Gracias.